Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Dios bendiga a cada uno de ustedes, también a mis amigos y amigas que se conectan para escuchar este bello estudio sobre el libro de Eclesiastés. Quiero dar una aclaración que hemos tenido fallas de internet y por eso estamos comenzando como unos 13 minutos retrasados, pero Dios mediante la transmisión no falle en el lapso del mensaje para que pueda ser escuchado por todos ustedes. Nuevamente les pido que me acompañen en una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de transmitir la palabra de Dios y sobre todo por este estudio tan especial y tan bello como lo es el libro de Eclesiastés. Permite que a tu servidor le ayudes a presentar la palabra con claridad, con sencillez, y que el Espíritu Santo me dirija en todo. Que cada quien que escuche saque mucho beneficio en cuanto a su crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando con la ayuda del Señor el capítulo 7. Recuerden, con Dios, ¿puede el hombre tener una perspectiva equilibrada? Claro que sí. Estamos viendo pues una perspectiva equilibrada de la vida. Y ya he presentado 3 lecciones sobre este capítulo 7. Ahora vamos a presentar la parte conclusiva, después del día de ayer haber visto las aplicaciones que nos da este libro o este capítulo. Si ustedes recuerdan, yo les he aclarado a ustedes que después de que vemos las aplicaciones de vida, le damos énfasis a algunas lecciones en especial, porque el estudio así lo requiere y porque considero que todos nosotros necesitamos darle el suficiente énfasis a los aspectos relevantes que cada capítulo nos presenta. Ahora vamos a darle énfasis a lo torcido de Dios, que está basado en ese verso 13 del capítulo 7. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Salomón nos llamó a mirar la obra de Dios. Nos dice Salomón claramente esto, es decir, que lo que Dios ha hecho en la creación es digno de contemplación, porque hay mucho que aprender. El hombre sabio ciertamente mira la obra de Dios. Cuando así hace, descubrirá 2 verdades. Vamos a ver esas 2 verdades. La primera, hay algunas cosas que Dios ha torcido. Y esto evidentemente, aunque ya hubo cierta explicación, vamos a ver más explicaciones. Cuando Dios creó su mundo, estableció algunos principios que son inmutables. Las aves necesitan aire, los peces necesitan agua, el hombre necesita alimento. La supervivencia pues está supeditada a estos elementos. Aún así, ¿qué quiere decir que él torció alguna cosa? Quiere decir que Dios ha ordenado que ciertas actitudes y acciones son malas, o sea, torcidas, y siempre serán equivocadas. El hombre puede creer neciamente que tiene el derecho o el poder
para cambiar las leyes de Dios. Ese no es el caso. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que era necesario que usara bien la palabra de verdad. A mí siempre me ha gustado la antigua versión, la de 1907, porque ahí dice que traces bien la palabra de Dios o la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. El pueblo de Dios reconoce hoy que necesita estudiar la palabra de Dios para descubrir las verdades espirituales inmutables de Dios. En Romanos 7, los versos 7 y 8, el apóstol Pablo dijo que no sabía que la codicia era mala hasta que conoció el mandamiento de Dios. Dios declaró la codicia como torcida. Solo cuando consideramos seriamente la Biblia, comprenderemos todas esas cosas que Dios ha torcido. Dice estos dos versículos y es mejor que les demos lectura. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Romanos 7, 7 y 8. He dicho en primer lugar, cuando estoy hablando que se descubrirá dos verdades, he dicho en primer lugar que hay algunas cosas que Dios ha torcido. En segundo lugar, hay algunas cosas que el hombre trata de enderezar. Miren qué cosa. A pesar del hecho de que Dios estableció estas leyes espirituales inmutables, los hombres siguen intentando de manera necia cambiar o deshacer estas leyes. Imagínense meterse con Dios. El hombre muchas veces actúa en una forma completamente insensata. Lo hacen porque no les place vivir bajo la legislación de Dios. El Señor Jesús habló de este tipo de personas. Dice en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dios ya ha reprendido estas obras. Están torcidas, son malvadas, están equivocadas. Independientemente de lo que podrían hacer los hombres, independientemente de cuántos hombres podrían hacer los hombres, me repito, independientemente de lo que podrían hacer los hombres, independientemente de cuántos hombres podrían realizarlo, sigue siendo malo. Esa es la realidad. Sigue siendo malo. Dios no mira con apacibilidad a los que tratan de enderezar lo que Él ha sido o lo que Él ha torcido, mejor dicho. Lo que Dios ha puesto de una manera, así tenemos que aceptarlo, pues. Nosotros no, ¿quién somos nosotros para cambiar lo que Dios ha designado? Dios dijo por medio de Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, Isaías 5:20. Por ejemplo, la homosexualidad y el aborto son malos, independientemente de quienes digan que estas cosas son buenas. El sexo premarital es malo, no importa que los hombres hayan dicho que es bueno. En vista, pues, del hecho de que todo
de que todos los hombres se enfrentarán a Dios en juicio, miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 14. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bueno, al ver esta situación, pues, en vista del hecho de que todos los hombres se enfrentarán a Dios en juicio y serán juzgados de una, es decir, por la forma en que han seguido sus instrucciones. Es decir, es mejor que nos mantengamos al margen del negocio de torcer y enderezar. Por eso les estoy diciendo, es mejor que nos mantengamos en la condición de que nosotros, especialmente nosotros, cristianos, cristianas, hagamos y nos sometamos a la voluntad de nuestro Señor. Esto pertenece a Dios y solo a Él le pertenece. Salomón preguntó, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? La respuesta, nadie. Nadie hay de quien lo intente. Bueno, pasemos a un estudio adicional de Eclesiastés capítulo 7. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es ese significado de la vida? Es decir, cómo llegar a tener una imagen correcta de la vida, que precisamente lo hemos ya bastante delineado aquí en este capítulo 7 y abarca el primer verso del capítulo 8. Pero claro que posteriormente vamos a adentrarnos en el estudio del capítulo 8. Los contrastes que se señalan en Eclesiastés 7 y 8 tienen como fin ilustrar cuán confundida está la gente acerca de las prioridades de la vida. Las elecciones que pensamos son mejores, no siempre lo son. Estamos percibiendo una imagen invertida de la vida y sin embargo creemos percibirla correctamente. El hombre sin Dios percibe una imagen invertida de la vida y lo más triste es que no se da cuenta de ello. Yo no puedo reclamarle a un hombre que no tiene a Dios que tenga una imagen correcta de Dios. No se puede. Es realmente absurdo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que razonar correctamente y razonar sobre todo espiritualmente. Cuando el apóstol Pablo y sus colaboradores fueron a Tesalónica, ciertos hombres de la ciudad los acusaron de trastornar el mundo entero, es decir, de ponerlo de cabeza. Miren lo que dice ahí en Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando,
estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. En realidad ya estaba de cabeza, y lo que los cristianos procuraban era ponerlo de pie. Y yo les digo una cosa más, y el mundo sigue estando de cabeza, porque el mundo, por la práctica de vivir en el pecado, eso es lo que le agrada. Lo que Salomón consideraba mejor en la vida puede no ser considerado así por la persona común. Algunas de las experiencias que Salomón consideraba mejores son aquellas que tratamos de evitar porque son desagradables. Y esa es la realidad. Bueno, otra lección que nosotros aprendemos de Eclesiastés, capítulo 7, especialmente en los primeros 7 versículos, es que tenemos que ver las situaciones tal como realmente son. Tenemos que ver las situaciones tal como realmente son. En primer lugar, Salomón decía que un buen nombre es mejor que un costoso perfume. En los tiempos bíblicos se le concedía gran valor a los perfumes caros. Judas Iscariote se molestó cuando María usó un costoso perfume para ungir los pies de Jesús. Estuvo presto para señalar que se podía haber vendido por 300 denarios. Y usted recuerde que un denario era el salario de un jornalero por un día. O sea, se le podía pagar 300 días de trabajo, más o menos casi un total de 10 meses. Y el dinero, decía él, se podría haber usado para los pobres. Pero no era que Judas le preocupaban tanto los pobres, sino que como él era el tesorero del grupo, deseaba que el dinero estuviera en su bolsillo. Usted puede leer las directrices claras en el Evangelio de Juan capítulo 12, versos 1 al 6. Noten lo que nos dice Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El nombre de Judas siempre será objeto de escarnio por haber tenido una imagen invertida de la vida. Sus prioridades no estaban ordenadas correctamente. Y esto, cualquier cristiano o cristiana que nos adentramos en el estudio de la palabra hermosa de nuestro Dios, lo podemos entender con suficiente claridad. En segundo lugar, Salomón dijo que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Ayer vimos bastante sobre esto. No hay duda de que nuestra forma de pensar acerca de estos eventos es contraria. Nos gozamos cuando un niño nace y lloramos cuando un ser querido muere. Celebramos los años que alguien tiene de haber nacido, pero no los años que tiene otro de haber muerto. Según Salomón, debemos llorar cuando un niño nace y regocijarnos cuando alguien se gradúa para entrar a la gloria. O sea que tenemos que comprender, pues, lo que explicaba en la lección anterior, lo importante que es el día de que hemos entrado o terminado, mejor dicho, nuestra existencia aquí en la tierra. Porque realmente, como nos lo dice el apóstol Pablo, y lo repito, para mí el morir es ganancia. En tercer lugar, es mejor ir a un funeral que a un banquete. ¿Por qué?
En un banquete es poco lo que se gana, si acaso unos breves momentos de alegría, y esto es una realidad, las risas que pasan y la llenura de un estómago que pronto estará vacío. El llanto, en cambio, lleva a una seria reflexión que ablandará el corazón. Hará pues lo que decíamos, hará que el corazón o que la mente reflexione cómo se ha estado o se está caminando mientras yo todavía tengo vida. En cuarto lugar, es mejor oír la reprensión del sabio que la canción. O sea, ¿cuál canción? La canción de los necios. Los jóvenes que no atienden a la corrección continuamente buscan escaparse al son de la música tocada a un alto volumen. El disfrute ocioso es inútil y la risa es tan efímera como las espinas secas que arden debajo de un caldero. Esta lista en la que se señala que es mejor ilustra que la vida no puede ser lo que debe ser, sino hasta que pongamos en orden nuestras prioridades. Paso a otra consideración importante de este capítulo 7. Considere usted, hermano, usted, hermana, el resultado final. Mire lo que nos dicen los versos 8 al 14. Ya los hemos leído suficientemente, pero el entrenamiento ocupa una de las posiciones más altas en la lista de prioridades de un atleta. El atleta suda, se esfuerza y se acalambran sus músculos, pero no es porque le guste el dolor, sino porque tiene la mirada puesta en la carrera final y en llegar a la línea de meta como el primero. No es lo que nos sucede en un momento dado lo que determina el significado, sino el modo como al final se decide. Por eso dice el verso 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Aquí en Eclesiastés 7, 8 al 10, leemos que es mejor ser paciente antes que arrogante. Noten lo que nos expresa. Vamos desde el verso 9, ya hemos leído el verso 8. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. La impaciencia propicia el enojo. Que sea inútil enojarse no es el único problema. Sucede también que por la impaciencia veremos irse la vida deseando las cosas que quisiéramos ya. Esto también es insensato. Cuando somos jóvenes nos impacientamos por crecer y por tomar control de nuestras vidas. Cuando somos mayores, deseáramos ser jóvenes otra vez. Tales deseos son vanidad y son aflicción de espíritu. Lo que Salomón estaba diciendo es que deberíamos aprender a aceptar pacientemente lo que nos ha tocado vivir. Es decir, lo que tenemos que aprender es a no lamentarnos de lo que ya ha sucedido, de lo que ya ha pasado, porque no podemos retroceder el tiempo. Lo vivido es lo vivido y, claro, de lo bueno que hayamos hecho o lo indebido que hayamos hecho, evidentemente que tenemos que aprender.
Salomón también dijo que es bueno ser sabios en el uso de herencia. Ahí lo hemos visto en los versos 11 al 14. El dinero y la sabiduría tienen sus ventajas, pero es la sabiduría la que le señala el propósito a la posesión del dinero. Los que poseen ambos se beneficiarán de ellos, evidentemente. Una fortuna sin sabiduría es un infortunio, es una realidad. Cuando tomamos en cuenta los caminos de Dios, pronto nos daremos cuenta de que no podemos cambiar la manera como Él hace funcionar las cosas. Por eso vuelvo a repetir, lo que Él tuerce, nosotros no lo podemos enderezar. Lo mejor que podemos hacer es aceptar lo que nos tocó vivir. Deberíamos sentirnos felices cuando prosperamos, pero cuando no sea así, deberíamos sentirnos, es decir, deberíamos tomar en cuenta que Dios es el que produce ambas cosas, la prosperidad como también la adversidad, y que el propósito de estas es ayudarnos a darnos cuenta de que debemos depender de Él. Como no conocemos lo que el futuro nos deparará, no lo sabemos exactamente, tiene sentido que depositemos nuestra confianza en aquel que lo tiene en su mano. Y aquel que lo tiene en su mano evidentemente que es nuestro Dios. Y tenemos que poner nuestra vida en las manos de Dios, en el poder de Dios, en el control de Dios, en la decisión de Dios para con cada uno de nosotros. Otra lección más que aprendemos de este capítulo 7 es evitar los extremos. Ahí está considerado desde el verso 15 hasta el 22. Salomón ya había observado muchos extremos que no parecían tener propósito. Ya había visto hombres buenos morir jóvenes y hombres inicuos vivir por largo tiempo. Estos eran dos extremos que no parecían justos, los cuales ilustraban cuánta carencia de propósito parecía haber en ellos. Llegó incluso a aconsejar en contra del ser demasiado justo. Es probable que estuviera dando a entender la inutilidad de ser un fanático religioso. También aconsejó en contra del excederse en el papel de sabios. Y entonces es especialmente insensato hacer mucho mal. Los que se van a los extremos en algún aspecto, por lo general, se autodestruyen a una edad temprana. Y esto así ha sucedido para muchos por esa situación extremista en que se ponen de ser los mejores o a veces de ser los peores, de inferiorizarse de una manera totalmente tremenda. Necesitamos desarrollar un buen entendimiento de cómo es la vida. Por eso aquí Eclesiastés lo ha considerado en estos versículos 18 al 20. Si confiamos en Dios y le tenemos reverencia a Él, respeto a Él, todo saldrá bien. Esta clase de sabiduría nos brinda mayor fortaleza que 10 poderosos de la ciudad. Todo mundo necesita sabiduría, esto es evidente, y toda persona debe de aceptarlo, a pesar que hay muchas personas engreídas
muchas personas orgullosas, muchas personas vanagloriosas, pero todo mundo necesita sabiduría, pues todo mundo comete errores, aun cuando trate de hacer el bien. No debemos tomarnos tan en serio las cosas malas que se digan. Por eso en los versos 21 y 22 nos lo dice. Incluso cuando se refieran a nosotros, no debemos permitir que nos molesten. Todo mundo es objeto de que alguien hable mal de sí. Incluso cuando oigamos a las personas hablando mal de nosotros, no debemos tomarlo muy a pecho. ¿Por qué? Porque nosotros también, y yo le digo una verdad, nosotros también habremos dicho cosas sin pensar acerca de otras personas. Tal vez esto nos pueda servir para motivarnos a resguardar nuestra lengua con mayor cuidado. Otra lección que aprendemos de este capítulo 57, de este capítulo 7, es aprenda a aplicar la sabiduría. Versos 23 al 29, y como les expliqué hace un momento, llegamos hasta el verso 1 del capítulo 8. Se necesita la sabiduría que proviene de Dios para poder conservar una percepción correcta de la vida. Es difícil aprender acerca de la piedad porque estamos viviendo en un mundo que muy poco se detiene a pensar en Dios. Porque es que somos llamados y el Señor nos manda ir a todas las naciones y que prediquemos el Evangelio, precisamente porque el mundo muy poco se detiene a pensar en Dios, y nosotros tenemos, mediante la palabra ya dejada, heredada a nosotros por el Espíritu Santo, tenemos que penetrarles a ellos, tenemos que hacerles pensar en Dios. Esta es la realidad. Incluso cuando aprendemos conceptos acerca de la piedad, a veces nos resulta difícil aplicarlos a situaciones que se dan en nuestras propias vidas. Salomón estaba resuelto a ser sabio, pero no había aplicado su sabiduría de un modo correcto. Esto es lo que decía acerca de la sabiduría. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Versos 23 al 25. Se propuso entender el porqué de todo lo que ocurría, tanto de lo bueno como de lo malo. También quería saber por qué existía tanta insensatez y locura en el mundo. Y por qué, yo digo también, por qué sigue existiendo tanta insensatez y locura hasta los días actuales. Le parecía que todavía había muchas cosas que todavía ignoraba. Una de las conclusiones a las cuales había llegado era que una mujer inicua puede ser uno de los más grandes males del mundo. Por eso dice, a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, la describía como más amarga que la muerte. Claro, se está refiriendo a una mujer insensata, a una mujer inicua, a una mujer que no hace precisamente la voluntad de Dios. Solo los que agradan a Dios pueden escapar de la trampa de una mujer seductora. Es probable que Salomón a lo mejor se estaba refiriendo a los vicios de la prostitución.
Después de haber buscado entre muchas personas, una por una, cuando lo hemos visto en los últimos versículos del capítulo 7, Salomón llegó a una conclusión. Según sus cálculos, solamente a un hombre entre 1000 se le podía considerar sabio. Entre las mujeres no había hallado a ninguna que fuera sabia. Y es que entre las debilidades de Salomón figuraban las mujeres. Qué triste decir esto. A Dios no le había agradado que se hubiera dejado extraviar por sus mujeres. Ya en otras clases he hecho referencia a este comportamiento de Salomón en 1 Reyes capítulo 11. Allí se describe. Posteriormente, como también les he manifestado, veremos estudios adicionales acerca de esa conducta sexual en la cual se desenfrenó Salomón. De la conclusión a la cual había llegado, sacó otra. Dios hizo al hombre recto, pero ellos se inventaron muchas maneras para extraviarse. Si los hombres tan solo pudieran aprender a escuchar a Dios, o sea, al Dios que los hizo, ellos no se hubieran sentido tan tentados a inventarse tantas maneras para contentarse ellos mismos, porque esto es lo que hace el hombre. El hombre sin Dios y sin esperanza lo que hace es inventarse una diversidad de placeres, una diversidad de situaciones que le entretienen aquí en esta tierra, que le entretienen su vida, pero nada más es un entretenimiento. Por eso les digo, se divierte el hombre durante un fin de semana, llega el día lunes, tiene que trabajar y está ansioso de que llegue el otro día viernes para volver a ese tipo de diversión. Termino diciéndoles lo siguiente: la sabiduría de Dios le ilumina al hombre su vida. Es lo que tenemos comprendido en el verso 1 del capítulo 8, que vamos a empezar a estudiar en la próxima clase número 27 y 28. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Cuando éste deposita su confianza en Dios, no tiene necesidad de inventarse maneras para saciarse a sí mismo. Su rostro brillará por el resplandor de su fe y confianza en Dios. Esa es la realidad. La hermosura del Señor le alumbrará a otros a través de Él. Yo le animo, mi estimado hermano y hermana, y mis amigos que gentilmente se conectan para escuchar estos estudios. El próximo sábado y domingo continuaremos, sábado 1 de mayo y domingo 2 de mayo. Continuaremos con este bello estudio de la bendita palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios les siga ayudando muchísimo en su estudio. Y que seamos hombres y mujeres de Dios, personas que realmente deseamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, muchas gracias, por permitir recrearnos en tu palabra. Tu palabra es un exquisito manjar espiritual. Gracias por ello, Señor. Permite que siempre tengamos
el deseo, el anhelo de estudiarla y sobre todo de aplicárnosla a nuestras propias vidas. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.